Bien amigos, y continuando con el programa Tus Derechos, el día de hoy dedicado al derecho de los trabajadores, nos encontramos con Carlos Blancas Bustamante, exministro de Trabajo y destacado laboralista peruano. Doctor, bienvenido al programa. Gracias, a su disposición. Bueno, cuando se inicia la relación laboral, pasan los años, el trabajador tiene derechos, hay una situación y a veces hay que extinguir esta relación laboral y hay un tema álgido. ¿Debe o no debe existir este despido sin causa? O este despido que tiene que ser con todas las garantías del debido proceso, en fin. Esa polémica hasta ahora no está resuelta, al parecer en la legislación, en la reforma que se plantea de la Ley General del Trabajo. Pero en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional eso ya está resuelto, porque se ha establecido que el despido sin causa viola el derecho al trabajo. Precisamente el Tribunal Constitucional, siguiendo una corriente que ya en Europa está generalizada, ha establecido que el derecho al trabajo tiene dos aspectos. Un aspecto que es el derecho que tiene toda persona a tener un trabajo, que lamentablemente muchos peruanos no lo pueden realizar por el desempleo agudo que existe todavía. Y por otro lado, el derecho de las personas que tienen un trabajo a no perder su trabajo si no hay un motivo razonable y justificado. Es decir, que no puede haber un despido arbitrario o un despido sin causa porque se está violando el derecho al trabajo. De modo que eso en la jurisprudencia está perfectamente definido y sería deseable que la legislación peruana también lo acoja plenamente y de esta manera se garantice al trabajador la protección frente a un despido sin causa o un despido arbitrario. Este criterio además está relacionado con otro principio que es básico en el derecho del trabajo, que es el principio de continuidad, y es que el trabajador debe permanecer al servicio del empleador mientras la actividad económica permanezca y mientras la conducta del trabajador no sea contraria a las obligaciones que emanan del contrato de trabajo. Y previamente al tema del despido, que siempre es polémico, pero como usted muy bien dice, ya está esto zanjado, existe la relación laboral. La Constitución establece algunos principios de la relación laboral. Por ejemplo, que no puede existir discriminación en el empleo. Y hay otra que es muy interesante que dice el carácter irrenunciable de los derechos que la Constitución reconoce y la ley, ¿no? ¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿A qué se refiere la Constitución? ¿Qué tipos de derechos son estos irrenunciables? Bueno, una característica básica de todo el derecho al trabajo es que el derecho al trabajo, salvo en unos aspectos muy puntuales, es un derecho imperativo, a diferencia del derecho civil, que es un derecho dispositivo, en que las partes al contratar pueden dejar de lado las normas del Código Civil y estas solo se aplican supletoriamente. En materia laboral, las normas de las leyes laborales que reconocen a los trabajadores derecho, por ejemplo, a una jornada máxima de 8 horas, al descanso semanal en los días domingo u otros días, al descanso en días feriados, las vacaciones anuales y otros derechos semejantes. Estos derechos son imperativos para el empleador no puede desconocerlos. Y al ser imperativos para el empleador, son también irrenunciables para el trabajador. Es decir, el trabajador no puede, por un contrato o convenio con su empleador, renunciar a la jornada máxima de 8 horas, o renunciar a que se le pague horas extras si es que labora más de 8 horas, o renunciar al descanso dominical, porque la legislación laboral es protectora del trabajador, y como el trabajador es la parte débil de la relación laboral, si estas cosas pudieran ser materia de negociación con el empleador, lo más probable es que para no perder el trabajo, el trabajador terminara por aceptar la renuncia a sus derechos, y por eso, para proteger al trabajador, se ha establecido este principio de irrenunciabilidad de derechos que la actual Constitución ha enunciado mal, porque la Constitución dice irrenunciabilidad de los derechos establecidos por la Constitución y la ley, y se ha olvidado del convenio colectivo de trabajo, que es, según doctrina plenamente establecida, una fuente objetiva de derecho, o sea, una norma de derecho, y por lo tanto también lo establecido en los convenios colectivos de trabajo es irrenunciable para el trabajador, aún mediante un convenio con su empleador. Es una norma de protección al trabajador para que esos derechos que el ordenamiento jurídico le otorga no sean burlados por el empleador bajo pretexto de un convenio de partes. Hay, en esta relación laboral también, si bien es cierto, está el empleador privado, que es el más fuerte, ¿no? Es el que tiene una relación de dominio. También está el Estado. Y el Estado también contrata a trabajadores en el régimen público o en el régimen privado.
Y el Estado tiene una realidad, y es que anteriormente existían los famosos locadores de servicio. Ahora existe el contrato administrativo de servicios, pero todos estos trabajadores, aquí estaríamos frente a la figura de la irrenunciabilidad de derechos, es decir, ¿qué ha pasado durante todos estos años en los cuales muchos trabajadores que estaban en locación no tenían vacaciones, no tenían gratificaciones y tenían una relación de dependencia? ¿Esto prescribe? ¿No prescribe? ¿Podrían hacer algo? Bueno, de hecho que los trabajadores que han estado en esa situación hacen algo. Sí, hay muchas demandas en la vía ordinaria, sobre todo también en la vía constitucional, en que estos trabajadores reclaman, por ejemplo, el pago de todos los derechos que durante un contrato de locación de servicios no se les ha reconocido. Y el criterio de la jurisprudencia es a darles estos pagos, a reconocerlos con efecto. De modo que las entidades del Estado deberían estar advertidas de que lo que no pagan hoy lo van a pagar mañana y lo van a pagar con sus respectivos intereses, porque la tendencia jurisprudencial, que por otro lado es correcta, es esa. Entonces, lo que pasa es que el trabajador no quiere reclamar mientras está trabajando, porque tiene miedo a que si pone una demanda para que lo incorporen a la planilla, lo despidan y entonces se queda sin el trabajo. Pero muchos trabajadores esperan el momento en que son cesados, en que no les renuevan el contrato, y en ese momento interponen una demanda para que se les pague su CTS, sus vacaciones no gozadas, las gratificaciones de Navidad y de fiestas patrias, y hay muchísimas sentencias que reconocen estos derechos. Ahora, lo que pasa es que esto es un abuso tremendo, porque un trabajador que va a realizar una labor permanente dentro de una empresa no puede ser contratado por un contrato de locación de servicios que es para una labor sin subordinación, sin integrar la estructura de la empresa y además de duración corta. Pero desde la perspectiva del Estado ahí siempre van a decir, por un lado, que hay una prohibición para contratar, porque todas las leyes de presupuesto siempre lo hacen, y después dirían, uy, pero esto inflaría la planilla del Estado y habrían problemas. ¿Cómo? Bueno, estas personas en realidad son trabajadores del Estado, claro, inflarían la planilla porque les tienen que pagar derechos que ahora no les están pagando. Lo que pasa es que esta perversión, digamos, comenzó en la década de los 90, en la época de la dictadura fujimorista, en la que se comenzó a contratar masivamente por locación de servicios. Y creo que al día de hoy se ha llegado hasta hace un año a cerca de 100.000 trabajadores, muchos de ellos incluso en el Poder Judicial. Este es un problema típico del sector público. En el sector privado se da en mucha menor medida. Y en ese sentido, lamentablemente, podemos decir que uno de los empleadores que más incumple la ley laboral en el Perú es el Estado, que es el que debería dar el ejemplo, pero no lo da, ¿no? Y a esto hay que agregar la figura ahora, a mi juicio, terrible del CAS, que no es sino un contrato de locación de servicios encubierto y que mantiene en una situación de precariedad a los trabajadores que están bajo ese régimen. ¿Pero qué hacer? ¿Usted cree que el Estado podría soportar la incorporación de, bueno, no digamos los 100.000, ¿no? Pero los 100.000 trabajadores? Bueno, yo creo que derechos laborales. Yo creo que el Estado tiene que hacerlo. Yo creo que el Estado tiene que obtener los recursos. Los tiene. Todos sabemos que en este momento gran parte de los recursos que se han generado como consecuencia del incremento del precio de los minerales y dineros que se han transferido a las regiones no se usan. El Estado en este momento tiene una gran cantidad de recursos no utilizados. Ahora, lógicamente que esto tendría que hacerse de una manera racional. De repente no son necesarios esos 80.000 trabajadores, de repente con una racionalización de las actividades es una menor cantidad la que se requiere. Pero me parece muy negativo que el Estado sea un generador de empleo precario, es decir, de empleo sin derechos, como es el caso de la locación de servicios y en alguna medida el caso del contrato administrativo de servicios. Bueno, doctor, ha sido realmente ilustrativa esta posición bastante clara en defensa de los derechos de los trabajadores y sobre todo de los trabajadores del sector público. Muchas gracias por venir a su programa. Bien, Rocío, bueno, esto ha sido todo por hoy y la próxima semana tenemos un programa bastante interesante también porque vamos a comentar el derecho de reunión. Así es, Francisco, agradecemos en todo caso, porque ya nos vamos amigos, la participación en el programa del doctor Carlos Blancas. Hemos estado aquí todos muy atentos al tema. Nos vamos, no sin antes recordarle el correo electrónico del programa, tus-derechos@tvperú.gov.pe, o si desean también nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es tusderechos-TV Perú. Recuerde que sus sugerencias son motivo y razón de este programa. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11 aquí en TV Perú. Mucho más que ver.